La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires, desde este momento y hasta las 10 de la noche. Sintonía Psi, que es el nombre que le hemos puesto luego de una votación hace 7 años a este programa, Sintonía con la Psicología. Estamos ya transcurriendo nuestro 7º año. Este es un programa organizado por la Secretaría de Extensión y Bienestar Cultural de la Facultad, y la idea es poder acercar a los oyentes, sean psicólogos o no, lo que se va produciendo, organizando en nuestra casa de estudios. Hola George, buenas noches. Hola Dolores Proce, me llamo Lisandro Cejas y vamos a estar juntos hasta las 10 de la noche. Pero hasta las 21:30 horas, en un gran esfuerzo, nos va a acompañar la doctora Silvia Tenlers. Es muy conocida en el mundo psicológico, dentro del psicoanálisis y particularmente dentro de lo que es las investigaciones del autismo y de la psicosis. La voy a presentar y ahora luego la saludo. Silvia Tenlers es psicoanalista, analista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y también miembro de la École de la Cause Freudienne de París. En la actualidad es profesora adjunta a cargo de la Cátedra Clínica del Autismo y de la Psicosis en la Infancia en la Facultad de Psicología de la UBA. Es docente del Instituto Clínico de Buenos Aires y de la Maestría en Psicoanálisis de la Universidad Nacional de San Martín, y dicta clases de doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Tiene varios libros publicados, el más reciente en el 2016, el libro se llama Clínica del Autismo y de la Psicosis en la Infancia en la Facultad de Psicología, que justamente este libro estimo que debe resumir parte de las discusiones que se generan con los alumnos en esa cátedra. En el año 2015 editó Estudios sobre el Autismo 2, casos clásicos del psicoanálisis sobre autismo y psicosis en la infancia. En el 2014 reedición ampliada de ¿A quién mata el asesino?, con Carlos García, Estudios sobre el Autismo, compilando trabajos de Miller, Laurent, Balival y Sheckman, colección Diva, de la cual ella es responsable y creadora. En el 2015 Estudios sobre el Autismo 2, casos clásicos del psicoanálisis sobre el autismo, y muchos trabajos más. En un esfuerzo, porque está justamente con un pequeño problemita de salud de una de sus hijas, con una piernita, ¿no? Nos acompaña esta noche hasta las 21:30 Silvia Tenlers. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por el esfuerzo, porque tenés una agenda apretadísima de un lugar al otro y ya estás con nosotros. Ya habías recibido un llamado nuestro cuando en su momento quisimos dar cuenta de las actividades de la Clínica del Autismo y de la Psicosis en la Infancia. Para comenzar, primero agradecerte. Y agradecerte a vos por la invitación. La verdad que me da mucho gusto estar en este lugar hoy con vos. Es un honor para nosotros, para los oyentes es un lujo también, porque somos muchos los que te seguimos. Es una autora, es una investigadora hipercitada para aquellos que trabajan dentro del psicoanálisis, específicamente en la Clínica del Autismo y de la Psicosis en la Infancia. La pregunta para arrancar, ¿no?, en estos 30 minutos que van a pasar rápidamente, es preguntarte cómo es que surge en vos el interés y el deseo por profundizar justamente las investigaciones en este recorte dentro de lo que es el autismo y la psicosis infantil. Mira, yo empecé a trabajar en el Hospital Castex cuando me recibí y estaba en el servicio de pediatría, y en ese momento comencé a recibir niños autistas. En ese momento no estaba claramente hecha la distinción entre psicosis y autismo, y me resultó muy enigmático y me resultó apasionante. Desde entonces, de distinta manera, he continuado trabajando sobre el tema. Y luego las circunstancias se fueron dando para que yo vaya dando clases, cursos, publicando libros. El primero en la serie fue alrededor de hace 25 años. Muchos años trabajando, y a partir de entonces he ido reconfigurando lo que sé de eso y aprendiendo un poco más. Hay mucho para aprender y hay mucho para investigar sobre el tema. Y surge la cátedra, ¿no es cierto? Sí, eso estoy muy contenta. Es un éxito bárbaro esa cátedra, Es, ¿no?, una alegría que se haya podido armar dentro de la Universidad de Buenos Aires una cátedra específicamente sobre el tema del autismo y psicosis en infancia desde una orientación psicoanalítica y lacaniana.
es algo que no existía, existe ahora, y me parece que permite entender de que existe una práctica posible desde el psicoanálisis con el autismo, cosa que no es algo que se sepa tanto. Pues siempre genera ciertas preguntas, a veces puede resultar hasta extraño, pero es posible trabajar psicoanalíticamente con los niños y con sus padres. Es una temática que genera tanto misterio, no solamente a los psicólogos, sino al público en general, que les llama tanto la atención estos chiquitos con estas características. Es un cuadro, si puedo utilizar el término, que genera mucha curiosidad a la gente. Cuando hablamos de autismo, Silvia, desde el psicoanálisis, ¿qué debemos comprender? ¿Qué debemos entender? Para luego pasar ya a su diferenciación con la psicosis infantil. Yo creo que genera cierta curiosidad o preguntas, porque por un lado es un significante que nombra el espíritu de la época. La gente vive más aislada, más encerrada en su mundo, en sus autismos de goce, en sus estilos particulares. Pero eso no es el autismo como diagnóstico, pero sí expresa algo que corresponde a la época. Y por otro lado hay una expansión del diagnóstico del autismo, por el cual se ve cada vez más niños autistas. Entonces, esto genera ciertas preguntas, como esos niños pueden estar en su mundo, a veces aislados, con conductas repetitivas, cómo lograr extraerlos del mundo donde están para que puedan expandir su mundo y entrar en relación con los otros. Me parece que la primera cuestión es que hay que saber es que hay que respetar al niño y sus invenciones. No se trata de producir un forzamiento de modo tal de extraerlo de las soluciones que le encuentra, sino acompañarlo, estar junto a él de modo tal que ese encapsulamiento autista logre ser desplazado, incluyendo objetos y personas. Entonces me parece que la experiencia analítica apunta a partir del respeto de las invenciones del niño, apuntando a la singularidad, porque en verdad no hay dos niños iguales en general, porque todos somos diferentes, y en particular en relación al autismo, cada uno funciona de una manera distinta. O sea, el funcionamiento es similar, pero cada uno a su estilo y en su singularidad. Entonces, a partir de respetar esa diferencia y ver cuál es la invención de cada niño, hay que lograr encontrar la manera que con ese niño se pueda trabajar y incluirse personas y objetos. Sí, cuando hablas de invenciones, haces referencia quizá, a ver si entiendo bien, a lo característico singular de ese niño que aparece, ¿no? Exactamente. Para algunos será su interés por los dinosaurios. Y el mundo pasará por trabajar el mundo a partir de los dinosaurios. Otro será su interés por los trenes. Otros no tendrán esos intereses, pero tendrán ciertos objetos con los cuales se relaciona. O sea que hay que ir contra la idea de que hay que arrebatarle esos objetos que tienen en su mano o esas conductas estereotipadas para que se adapte al mundo. No es, hay algo que el mundo también tiene que acercarse al niño y no solamente extraerlo al niño del mundo que él logra inventar, porque de esa manera las respuestas que puede dar permiten que verdaderamente puedan entrar en lazo con el mundo a su manera. Entonces, me parece que si algo nos enseña el psicoanálisis es el respeto. Yo creo que esa palabra tendríamos que tenerla siempre con todos, ¿no? No solamente con el autismo. Sí, es interesante. Porque hay que respetar el mundo que cada uno logra inventarse y a partir de eso ver cuáles son sus soluciones posibles. Porque no existen soluciones universales que valgan para todos. Cada uno a su manera, con lo que puede. Y con el autismo en particular se ha hablado de un suave forzamiento, o sea que llevarlo, invitarlo a que eso se expanda, pero sin arrebatarlo lo que dispone. Me parece que eso es muy importante, porque los niños solos, si se les permite y se va trabajando con pequeñas puntuaciones, se acercan. No es que están totalmente aislados y no tienen ningún registro de los otros, ¿no? O sea, un niño que estaba totalmente tapado el otro día, yo en un momento, cuando él se destapó, me cubrí yo. Entonces se quedó mirando
y se volvió a cubrir y en un momento me puse detrás de él. Entonces me empezó a buscar. Parecía que ese niño no tenía ningún registro de mi presencia y efectivamente estaba presente y miraba, o sea, había algo que también tenía una pequeña dirección hacia mí. Me parece que eso se ve. Algunos niños se ponen de espalda y dan no quieren que se toquen sus juguetes, que en sus conductas estereotipadas, que nada se toque, pero hay un pequeño lazo muy sutil que se establece también con el analista, porque aun cuando aparentemente están totalmente absorbidos en su actividad o haciendo golpecitos, en algún momento también se dirigen al analista, ya sea para un objeto que se cayó. Entonces ese niño que está con sus autitos y no quiere que me acerque, en un momento se dirige a mí y me lo pide. Otros directamente cuando necesitan algo, me agarran la mano, se dirigen conmigo hacia la puerta. O sea que hay un trabajo para hacer desde esos pequeños detalles que aparecen en las sesiones con los niños. Porque la perspectiva psicoanalítica no es pensar solamente el niño en el mundo en general, sino es pensar al niño dentro de la sesión y qué es lo que pasa en la transferencia, en el trabajo particular que se puede crear en el dispositivo analítico. Qué interesante, y justamente hoy en la facultad, yo soy docente en la universidad, yo le contaba a Silvia que uno de los grupos estaba muy interesado en el abordaje del estudio del autismo. Muchos de ellos decían que bueno, porque obviamente conocen tu cátedra y tus elaboraciones, pero en general aquellos psicólogos que dentro del psicoanálisis van a dedicarse al autismo tienen que formarse desde otro lugar, quizás en la facultad lo están haciendo. La formación de un psicólogo que va a atender niños con estas características tiene que profundizar justamente estas especificidades, porque lo que vos estás trayendo, estas estrategias, quizás son distintas a las que uno podría tener con un chiquito de una estructura distinta, por ejemplo. Un niño neurótico en general juega, habla, cuenta, se establece cierta dialéctica. Entonces el trabajo es diferente. Con los niños autistas, más que jugar, es la reiteración de ciertos movimientos. Por eso se habla de la iteración, que es una repetición del uno, es la repetición de ciertos juegos, de ciertos sonidos, donde aparentemente no hay lazo con el otro. Entonces, ¿cómo hacer primero para entrar en lazo con el niño? ¿Cómo acercarse a un niño que activamente rechaza la presencia del otro o cualquier intervención resulta intrusiva? ¿Cómo no ser intrusivo para acercarse al niño? Y luego, ¿cómo tener intervenciones de modo tal que en esa repetición de lo mismo, donde parece ser que cada vez que viene juega lo mismo, aparezca algo nuevo en la repetición? ¿Y por qué es importante eso, algo nuevo en la repetición? Porque eso permite producir un desplazamiento del punto en que está. Y así se expande el mundo. O sea, se habla incluso de un autismo a dos, porque en la medida que el analista entra dentro de su encapsulamiento autista, forma parte de lo que él mismo trabaja. O sea que para los niños después ya no es igual. Hay transferencia incluso, aunque no se pueda pensar en la transferencia como en la neurosis. Porque los niños, había un niño, por ejemplo, que se tenía que mudar. Él venía cada sesión a contarme de los trenes, de los subtes, sabía todos los detalles. Yo no podría narrar todos los detalles que me contaba porque tenía un saber mucho más superior al mío sobre el tema, no podría explicarlo, y en un momento se tenía que mudar, entonces decía a los padres que el mejor lugar era mudarse enfrente, o sea que quería estar enfrente de mi consultorio. Qué lindo. O sea que hay eso, ¿no? De los chicos que esperan o preguntan cuándo, o no se quieren ir, o sea, eso habla de que algún lazo se arma, y el trabajo que se arma no es sin la presencia del analista. ¿Y qué ocurre con las familias, Silvia? ¿Es difícil trabajar con estas familias? Porque es una apuesta también, ¿no? La experiencia que yo tengo es que los padres que vienen a hacer una consulta con un analista están atravesados por la consulta. Yo tengo mucho respeto por esos padres que me enseñan tanto. Ellos trabajan vivamente con esos niños, se ocupan, los llevan, consultan.
verdaderamente hay que saber que los padres no son los culpables del autismo supuesto, entre comillas, de los niños, como había ciertas orientaciones como la de Bettelheim decía, que padres sin amor, sin deseo. Yo no veo nada de eso, verdaderamente, sino que veo sí padres angustiados, preocupados, tratando de encontrar la mejor solución, a veces un poco apurados para encontrar, extraerlos rápidamente del encierro autista, de que puedan hablar, y es comprensible, ¿no? Si uno está con un niñito que no habla, que no corresponde, se lo ve diferente. Los padres tienen miedo que sufran, tienen miedo que se los segreguen en las escuelas, que no puedan incluirse, tienen miedo de cuál será el futuro de sus niños, cómo podrán integrarse. Lo que muchas veces no saben, que la presentación inicial de los niños muy pequeños no significa que el resto de su vida será igual, sino que eso puede cambiar. Y justamente el dispositivo analítico apunta a, por un lado, respetar que sean educados, porque todos los niños tienen que pasar por una educación, pero no restringen el dispositivo analítico puramente a la educación. Porque justamente lo que se trata es de que esa posición inicial con la que llegan pueda ir evolucionando en el sentido de expandirse, de encontrar nuevas respuestas. Hoy decías la cuestión de la escuela también, y muchas de las derivaciones que llegan al consultorio son porque son las maestras las que encuentran que allí hay un chico especial que da muchas veces antes de la familia, y a veces derivan muchísima cantidad de chicos que no tienen estas características. Es como esta cuestión del TGD, que a veces en lo común del marco representacional de la gente, el oyente lo está diciendo, autismo, TGD, ¿será lo mismo? ¿Ocurre? ¿Son sinónimos? No, claro, por supuesto que muchas veces hay niños que se aíslan, que no hablan, que no juegan, que no quieren estar con otros y no son autistas. ¿No? O sea que yo he recibido consultas de padres muy angustiados porque le han dicho en el colegio que a lo mejor hicieron resonar la palabra autismo. Y una vez que esa palabra aparece, queda la angustia, pero hay que saber que así como aparecen esas situaciones donde las maestras en su buena fe piden que hagan un diagnóstico porque no lo saben, muchas veces así muchos niños logran llegar a una consulta, porque para los padres el niño es como es, no están pensando en un diagnóstico. El diagnóstico muchas veces viene de afuera o porque lo escucharon. Los medios, en la medida que expanden la idea de que existe el autismo, hace que los padres puedan preguntarse. Antes decían, bueno, es tímido, no juega, no quiere estar con otros. Está la teoría de que no escucha bien. Algunos no escuchan bien, pero no escuchar bien no significa ser autista. Hay niños autistas que no escuchan bien y hay niños que no son autistas y que no escuchan bien. Y es interesante porque nuestro país ha generado una difusión y una discusión en los medios de comunicación muy profunda sobre el autismo. La gente está muy, muy cercana a esas elaboraciones. Sí, creo que hay una difusión cada vez mayor. Nuestro país cuenta con una ley de autismo que próximamente se establecerán las reglamentaciones y en las cuales es muy importante que exista la diversidad. ¿Qué significa eso? Que los padres tienen el derecho y deben tener la libertad de poder elegir qué tratamiento quieren hacer con sus niños, así sean psicoanalíticos, cognitivos comportamentales o los que deseen. Los padres tienen que tener la libertad de acuerdo a su afinidad, de acuerdo a lo que ellos se sienten más cómodos, de acuerdo a su manera de ser en el mundo, qué tipo de tratamientos piensan que es más adecuado para sus hijos. Porque tienen que sentir la seguridad o la tranquilidad que han hecho, que han dado lo mejor que ellos podían darle. Entonces, en estas alternativas se incluye el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene que ser como una de las opciones posibles para que los padres puedan elegir cuál es la opción más adecuada de acuerdo a sus criterios o a su gusto. ¿Qué pensás acerca de los avances en las elaboraciones de las neurociencias, de la teoría de la mente, que abordan también justamente esto que estamos hablando? Me parece que son terrenos distintos.
al que trabajamos con las de tratamiento analítico. El énfasis está puesto en otros aspectos y me parece que no es el psicoanalista que tiene que opinar sobre las teorías de la mente o las teorías que corresponde a los cognitivos comportamentales, sino que el analista tiene que hablar de lo que hace, ¿no? O sea, de lo que hace, de la propuesta de tratamiento, porque hay muchas hipótesis causales que se juegan en relación al autismo, porque no se ha podido establecer una única causalidad. En este momento se baraja la idea de la policausalidad y me parece que estos trabajos científicos que se van haciendo van siguiendo sus desarrollos, sus caminos y seguramente es importante que se lleven a cabo. Pero también es importante desde una perspectiva psicoanalítica ver qué se ofrece como tratamiento posible y qué se puede hacer con el niño, ¿no? Hay algo que tiene que ver con también un trabajo, una práctica en relación a los niños, un tratamiento posible para los niños autistas. ¿Qué se entiende por espectro autista? Espectro autista es porque, si bien habían surgido como un diagnóstico base, que había sido el autismo infantil de Kanner, y después el síndrome de Asperger, que en dos lugares distintos y con pocos años de diferencia se crearon en Estados Unidos y en Viena los dos diagnósticos principales en relación al autismo. Y esto fue en medio de la Segunda Guerra Mundial, es muy particular. Kanner en los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, y Asperger, que estaba en Austria, o sea, en medio de uno es en el 43 y otro es en el 44. Que cerquita en el tiempo, ¿no? Muy cerca en el tiempo y sin conocerse, es muy particular. Qué maravilloso. Y trabajando con cierta cantidad de niños y siguiéndolos, o sea que estos diagnósticos surgen de gente que se ha interesado en trabajar con los niños, no ha surgido nada más con una simple observación. Después surgieron los manuales que han tratado de establecer criterios para hacer un diagnóstico, donde el acento fue puesto en el diagnóstico. Entonces, a partir de los diagnósticos surge el espectro autista porque hay cada vez más cantidades de maneras de manifestarse el autismo, que no es un único tipo. O sea que el autismo infantil de Kanner, que son niños muy pequeños, que se los diagnostica desde pequeños, por ahí, y que tienen menos adquisición del lenguaje, más dificultades, por ahí no es lo mismo que en la actualidad Temple Grandin o Donna Williams o Daniel Tammet, a los que se les ha llamado autistas de alto nivel, porque ellos tienen una inserción social a partir de sus intereses específicos. ¿A partir de qué edad, Silvia, se puede establecer un diagnóstico de autismo en un niño? ¿O se debiera establecer un diagnóstico? Con lo complicado que es hacer un diagnóstico, ¿no? Se debiera. Yo no sé si hay si se puede hacer siempre un diagnóstico precoz. Es verdad que se piensa que a partir del año y medio uno ya puede hacer un diagnóstico. Ajá. ¿Y cuáles son el oyente, ¿no? Si podría estar acá presente. ¿Y cómo me doy cuenta, doctora, te diría? Yo tengo un hijo muy pequeño, de año y medio, 2 años. ¿Cuáles son esas características cotidianas, ¿no? Para darme cuenta. Y en general, los padres que con niños tan pequeños llegan cuando los niños que son tan pequeños y deberían decir algunas sílabas o alguna palabra, no hablan. Por ahí no contestan cuando se los llama, por eso se piensa a veces que son sordos, no juegan, tienen una conducta reiterada con un objeto, no fijan la mirada, tienen trastornos con la alimentación. ¿Con el sueño también? Más que con el sueño es con la alimentación, que tienen algo muy estereotipado. Había una nena que, por ejemplo, solo quería comer uvas, otros que toman solo líquidos, porque no toleraban el sabor de algo que no fuera algo duro, o si tiene que ser frío, algo muy estricto, o no quieren abandonar los pañales, o sea, o están horas enteras, como decía Temple Grandin, viendo cómo cae la arena, o haciendo girar una moneda, y sin aceptar otros juguetes, sin aceptar estar con otros niños. Entonces, eso es el tipo de consulta que en la actualidad llegan más frecuentemente, porque antes llegaban un poco más grandes, porque venían de los jardines de infantes. Claro. Venían a los 3 años, cuando se escolarizaban, llegaban a las consultas. Cuando yo estaba en el CATEX, los niños que vi eran de a partir de esa edad. En cambio, ahora yo recibo niños mucho más pequeños. O sea, recibo niños también de 9 años, pero
pero recibo niños muy pequeños porque al expandirse lo que es el diagnóstico de autismo, ahí siempre aparece una tía, una abuela o la televisión donde la palabra autismo resuena. Hay cierto saber, ¿no? Digamos, en la cuestión de sentido común, la familia, o en la escuela, hay un saber acerca del autismo. Quizás no es acertado, pero la gente está como más alerta de esto, ¿no? Está más alerta, pero no sé si siempre es un saber, porque a veces niños que no son autistas, los padres reciben la pregunta acerca de ese diagnóstico y quedan muy preocupados y angustiados. O sea que está la doble faz de la misma cuestión. A mí me parece fundamental que haya una difusión acerca del tema del autismo, pero tampoco los padres tienen que quedar muy angustiados teniendo que ir corriendo a hacer un diagnóstico con esta idea de que si no se los trata inmediatamente al año y medio, después no tendrán ninguna salida. Me parece que sí hay salidas posibles en cada momento de la vida. Y sí es importante poder hacer un diagnóstico, pero hay un tiempo, el tiempo que cada padre puede hacer una consulta. Y hoy hablabas acerca de estas características que podrían llegar a permitirles a las familias llegar a la consulta, ¿no? Esta ritualización, estar jugando siempre, bueno, utilizando los objetos de cierta manera. Y tu cátedra y tu libro que has editado este año lleva el nombre de esta cátedra que tiene un montón de seguidores y los va a tener todavía, por es una temática tan interesante y de actualidad, que se llama Clínica del Autismo y de la Psicosis en la Infancia, que justamente es el último libro de Silvia Tenlers. Justamente la pregunta obligada de algún colega que está escuchándonos es que le pregunte a Silvia sobre esta diferenciación diagnóstica, ¿no? Que a veces quizá para muchos puede llegar a confundirse y no se debiera, entre el autismo y la psicosis en la infancia. Muchas veces resulta difícil hacer el diagnóstico diferencial cuando son muy pequeños o incluso más grandes, pero la realidad es que el autismo se caracteriza por un inicio precoz. El autismo empieza en la primera infancia. En cambio, la psicosis puede tener un momento de desencadenamiento en cualquier momento de la vida. Alguien puede desencadenar una psicosis a los 50, pero nadie desencadena un autismo a los 50, porque no es un desencadenamiento, no es una ruptura, sino que es algo que se inicia en la infancia. El autismo no es una enfermedad. El niño autista no es un niño anormal, sino que tiene un funcionamiento subjetivo singular, que permanece constante a lo largo de toda la vida y que permite desplazamientos. Pues los niños en sus trabajos analíticos van armando circuitos, secuencias con pequeños objetos, con letras, con palabras, con objetos, y ahí se logra un desplazamiento. En cambio, en la psicosis hay rupturas. Está lo que se llama el fenómeno de cadena rota, hay delirios, fabulaciones. En los niños autistas no hay delirio. A veces sus intereses específicos pueden parecer un poco locos, pero no están delirando. El delirio implica ya toda una construcción que no existe en el niño autista, que simplemente se puede, cuando son niños más bien Asperger, pueden interesarse, se llaman obsesiones, en realidad también se les podría decir pasiones, se interesan mucho por algo y pueden estar hablando horas y horas sobre eso mismo, pero eso no es delirar, entonces no hay delirio. Incluso las alucinaciones en los niños psicóticos tienen alucinaciones auditivas, le gritan cosas, le dicen cosas, hay fenómenos de interpretación delirante, hay fenómenos de significación personal. En cambio, en los niños autistas no hay eso. Eric Lorán decía que hay alucinación en el autismo, pero es más bien como un ruido de la lengua que está y que es un murmullo que permanece continuo, pero no tiene la estructura de la alucinación psicomotriz como existe en la psicosis. Sabés que a los oyentes nos acompaña esta noche Silvia Tenlers, ella es psicoanalista y justamente ha venido esta noche. Yo estoy contando los minutitos porque tiene que hacer. Fue un éxito las jornadas justamente sobre clínica del autismo, de la psicosis en la infancia, que fue cuando nos hemos conocido telefónicamente. Una enorme cantidad de inscriptos. Te felicito y a todo tu equipo. Contanos cómo te sentiste con semejante éxito, ¿no? Sí, la verdad que quedamos muy sorprendidos. Estuvieron formando parte las personas que trabajan conmigo
en la cátedra, en particular Mauricio Bertrán, que es, digamos, mi mano derecha en la constitución de estas jornadas, tuvimos la sorpresa que hubiera 800 preinscriptos y que vinieron 500 personas, vinieron personas del interior del país. Había invitado muchos docentes de la Universidad de Buenos Aires a compartir ese momento inaugural, así que fue muy importante para nosotros. Incluso parte se ha volcado en la revista Sí, que es Intersecciones. Sí, justamente acá. Publicada. Sí, acá tengo. Es la última pregunta que te voy a hacer, así te dejo ir tranquila, ¿no? Y ahora, próximamente vamos a hacer la segunda jornada. Contale un poco a los oyentes, así se van preparando las agendas. Se llama Actualidad de la Clínica del Autismo de la Psicosis en la Infancia, y este año tenemos que pasar para el 24 de septiembre. Ajá. Yo supongo que para julio haremos la preinscripción, haremos el anuncio de la preinscripción, que luego solo un mes antes es la inscripción, pero ir teniendo una idea y reservando los lugares. Sábado 24, ¿no? Sábado 24. ¿Es todo el día, Silvia? Este año va a ser todo el día, pero el año pasado lo hicimos más corto. Qué interesante para la gente del interior que viene, ¿no? Claro. Que se puede tomar todo ese fin de semana y venir a disfrutar de las discusiones y los intercambios también, ¿no? Claro, porque este año lo que decidí es que sea muy clínico, ¿no? Por eso está esta idea de la actualidad de la clínica, con lo cual va a haber un panel específico sobre autismo y otro de psicosis, pero en esos paneles mismos va a haber cuestiones clínicas, análisis de casos, y también mesas simultáneas que he invitado colegas que están próximos a la cátedra para que presente casos clínicos, o sea que vamos a respirar una atmósfera de trabajo clínico, porque eso me parece lo importante para trabajar sobre el autismo y sobre la psicosis en la infancia. Transmitir en acto de que es una práctica posible y que hacemos en nuestros consultorios. Y para ir despidiendo a Silvia, aunque se enoje el oyente, que te vuelvo a agradecer el tiempo que has dispensado a Radio UBA y a este programa de psicología. En la revista Intercepciones, sí, que es la revista de nuestra facultad, Silvia ha escrito un texto más que interesante: Cifra, letra y agujero en el autismo, puntuaciones sobre Daniel Tammet, que aquellos que no lo conocen, yo no lo conocía, lo conozco a través del escrito de Silvia. Él es británico, es un joven que nació en el año 1979, es un joven justamente que nació justamente en Londres, considerado un prodigio por su facilidad en el desarrollo de cálculos complejos, matemáticos, así como para el aprendizaje de diversas lenguas. Creo que había como 11, ¿no? Y vos tomaste en parte el caso de Daniel Tammet, junto con otros como los que has nombrado hace instantes, para abordar la temática, la idea de cifra, letra y agujero. Si podrías contarle un poquito a los oyentes, a los que están interesados pueden leerlo en internet, que yo luego le voy a decir dónde. Si podrías contar con tu excelente manera de decir, porque tenés toda esa cuestión, esta cadencia de profesora, ¿no? De maestra, que para aquellos que nos formamos. ¿Qué podrías decirnos acerca de esto que has escrito en Intersecciones? Sí, es un trabajo que ahora lo voy a continuar en el congreso que hay de psicología. Es un trabajo que voy a hablar sobre el autismo y los números, el autista y los números, porque lo que lo lanzó a la fama a Daniel Tammet fue el hecho que pudo decir los decimales del número pi en la forma más extensa que habían hecho hasta entonces, cuando alrededor de 24.000 dígitos. Estaba diciendo que como 5 horas estuvo diciendo. Estuvo 5 horas recitando, o sea, no leyendo, diciendo uno por uno todos los dígitos que continuaban. Una maravilla, ¿no? Muy impresionante. Entonces, a partir de eso, se hizo una documental, ¿no?, que se llamaba los jóvenes de las mentes brillantes, y en el cual se le hacía todo tipo de exámenes para ver lo que había pasado, cómo funcionaba su cerebro, sobre todo por esa capacidad que tenía de captación inmediata de los números. Y él tiene la experiencia que los números tienen colores, que él decía que en ese encierro, cuando eran pequeños, con sus actividades ritualizadas, en un momento había puesto toda una cantidad de libros alrededor de él. Y lo particular es que cada uno de esos libros tenía un número.
Entonces se rodeó de los números y decía que los números eran sus amigos. Entonces se la pasaba toda su vida haciendo cálculos con los números y con esta particularidad de la captación inmediata. Entonces en ese documental que se hizo sobre él, en un momento se lo lleva a conocer a Babbitt, que fue el personaje a partir del cual Raymond Babbitt fue el personaje principal de Rayman. Que Dustin Hoffman claro. lo hizo a partir de una persona que existió claro. en la realidad, que se llama Kim Peek. Claro, se ganó el Oscar, me parece, con esa... Ese ganó el Oscar que se le entregó a Kim Peek y al padre. La escena de los fósforos que caen y él cuenta la cantidad de fósforos caídos, ¿no? En exactamente, velocidad. Y él tenía la posibilidad, vos decías en qué año naciste, y decía exactamente qué día de la semana era. ¿A qué se debe, Silvia, tanta inteligencia? Es una captación inmediata de algo que tiene que ver con una referencia fija, que son los números, que tienen que ver con lo real, sin toda la mediación de lo imaginario. Es que pueden tener una captación inmediata. Entonces, los sujetos autistas, que el mundo parece tan caótico por la cantidad de estimulación y resulta tan intrusivo, necesitan mantener un orden, y eso es como que la relación particular que tienen con los números le permiten captar algo que es una referencia fija y no se mueve, ¿no? Por ejemplo, en los números primos. Esto surgió a partir de Oliver Sacks, que va a haber unos gemelos que se los llamaba genios calculadores, porque hablaban entre ellos y uno decía un número y el otro respondía un número. Entonces Oliver Sacks decía, ¿qué serán estos números? Entonces se los anota. Entonces cuando vuelve a su casa, mira una tabla y se da cuenta que eran números primos. Los números primos no tienen ninguna posibilidad de establecer algún tipo de cálculo para saber cuáles son. Pero son los números que solo se dividen por ellos mismos. O sea que no hay ninguna manera de calcularlos. Entonces estos gemelos se la pasaban diciendo los números primos unos al otro. Entonces él vuelve con una tabla y le da 6 dígitos. Quedan en silencio y en eso comienzan a seguir diciendo números primos hasta 10 dígitos. Una maravilla. O sea, es muy particular, fue muy impresionante. Él lo escribió Oliver Sacks, conocido antropólogo, neurólogo, que ya ha fallecido recientemente. Pero Daniel Tammet habla de que él también tiene esta particular captación de los números primos. Entonces, Daniel Tammet tenía esta relación con los números y con las letras. Por esto que vos decías que sabe hablar 11 idiomas. Y entonces, inventó uno también, ¿no? Pero vos sabés que en esa filmación que hicieron, que eso se encuentra por internet, para ver su funcionamiento particular, lo invitaron a aprender en una semana islandés. Y en la semana se le hizo un reportaje en la televisión y él hablaba perfectamente islandés. No se puede creer, con lo que a uno le cuesta aprender inglés ya con eso, ¿no? Ay, por Dios. Bueno. Y se inventó una lengua que es el Manti. Sí, estaba viendo que en internet. Una maravilla esto. Es una relación particular con la letra, con los números. O sea, no todos los autistas tienen esta relación particular, pero hay que saber que en el espectro autista está dejar caer una cintita una y otra vez, o también tener relación con un número que es 1 y que no se modifica. Claro, porque quizás uno lo asocia con el déficit, y de lo que estamos hablando son de mentes brillantes, ¿no es cierto? Claro, o sea, hay habilidades específicas en los sujetos autistas, y también no hay que pensar que lo que hacen sean déficits, sino más bien hay que pensar que son intereses específicos, son sus pasiones, y que tal vez no son las pasiones que habitualmente se encuentran en los niños y en el mundo, pero que es su manera particular de habitar el mundo. Muy lindo lo que decís. Para aquellos que estén interesados, ustedes pueden abordar las publicaciones de Silvia Tenlars. Este año justamente ella acaba de editar Clínica del Autismo y de la Psicosis en la Infancia, que es un libro maravilloso para aquellos a los que les interese abordar esta clínica. Queremos agradecerte, Silvia, por haber venido. Yo ya te había leído varias veces y tengo varios libros tuyos en casa, porque son de lectura obligada. Quería agradecerte todo lo que investigás, todo lo que aportás al mundo de la ciencia, y a que hayas estado con nosotros, que es muy de noche también, la gente cena a esta hora. Y gracias en nombre de Radio UBA, en nombre de la Facultad de Psicología, y particularmente de aquellos que organizamos este programa, quería agradecerte enormemente que hayas querido y podido venir a estar con nosotros. La verdad que ha sido un gusto enorme, y me dio mucho gusto compartir este momento con vos y en este trabajo
de lo que hemos creado juntos. No, me encantó, muchísimas gracias. Me da pena dejarte ahí, pero bueno, pero seguramente lo que se acerca es otro llamado justamente para cuando se acerquen las jornadas, ¿no es cierto? En septiembre. Absolutamente, eso espero. Sí, ahí estaremos. Bueno, faltan un poco menos de 15 minutos, un poco más de 15 minutos para las 10 de la noche. Vamos a despedirla a Silvia y vamos a escuchar música. De regreso vamos a seguir abordando otras cuestiones también. No se vayan, ya seguimos. Won't you rain on me tonight? Oh, life, oh, life. Please don't pass me by. Don't stop, don't stop, don't stop when the red lights flash. Free ride. Won't you take me close to you? Far away, place away tonight. I'm wearing my heart on a necklace. Far away, place away tonight. Tonight, my heart's on the list. All lights and action, I just can't be satisfied. All losers and cheaters, won't you please hold on my life? Oh, hours and hours, like the dark years of the day. Old story, same old story. Won't you see the light of day? Far away, place away tonight. I'm wearing my heart on a necklace. Far away, place away tonight. Tonight, my heart's on the list. Talk myself out of feeling. Talk my way out of control. Talk myself out of falling in love. Fall in love with you. Oh love, won't you rain on me tonight? Alright, free ride. Won't you take me close to you? Far away, place away tonight. I'm wearing my heart on a necklace. Far away, place away tonight. Tonight, my heart's on the list. Far away,
Sintonía al libre albedrío. Sintonía Psi. Bueno, muy bien, estamos a 10 minutos de las 10 de la noche, casi cerrando este programa. Vamos a completarlo con música. Luego de una presencia más que estelar, estuvo presente con nosotros, aquellos que recién nos sintonizan, la doctora Silvia Tenlars, psicoanalista muy renombrada. Ella es analista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y también miembro de la École de la Cause Freudienne de París. Estuvo regalándonos unos 45 minutos de todo su recorrido y su saber en relación a la cátedra clínica de la la temática clínica del autismo y de la psicosis en la infancia en la Facultad de Psicología de Buenos Aires, justamente más que interesada ella misma en estas investigaciones, y estas temáticas e intereses luego se reflejan en la creación de una cátedra y en un libro que ella publicó este año, Clínica del Autismo y Psicosis en la Infancia. Yo me quedé más que interesado en la vida de estas personas con estas características tan especiales, como Daniel Tammet, que justamente era uno de los casos que Silvia había recorrido. Justamente Daniel Tammet, que bueno, como les había contado hace instantes, es inglés, de Londres particularmente, con estas características tan inusitadas, ¿no? Y tan particulares, como la capacidad de aprender idiomas en una semana. Él, en sus memorias, Daniel Tammet, nacido en un día azul, born on a blue day, él habla de cómo la epilepsia, la sinestesia y el síndrome de Asperger lo acompañaron durante toda su infancia, ¿no? Él, para aquellos que les interese la vida, ¿no?, de Daniel, que es más que apasionante, ¿no? Este escritor es esperantista y es matemático, ¿sí? Y tiene un sitio web donde él habla de sus cuestiones, www.danieltammet.net. Él es de Londres y es el mayor de los 9 hijos, que desde muy pequeño, según dice su biografía, bueno, sufría de ataques de epilepsia cuando era muy pequeño, y luego pudo resolverlos. Justamente Simon Byron Cohen es la persona que lo trató y lo diagnosticó con el síndrome de Asperger, que es justamente uno de los nombres de el amplio espectro autista, ¿no? Justamente, como decía recién Silvia Tenlars, el año, comienza Leo Kanner en los Estados Unidos en 1940 y pico, no recuerdo bien, es quien establece la nosografía de la nosología del autismo, y luego concomitantemente y simultáneamente, con un año de diferencia, justamente en Austria, John Asperger habla acerca de justamente el cuadro que va a llevar su apellido, ¿no? El Asperger. Este muchacho termina la escuela, pero con altas calificaciones, y bueno, se desarrolla, ¿no?, como una persona muy hábil. En relación a la sinestesia, se caracteriza con esta cuestión de la experiencia de combinar números con colores, que justamente fue la temática que a Silvia le interesó, y que de hecho decanta en un tema y en un trabajo que ella va ya publicó en nuestra revista electrónica de la Facultad de Psicología, Intersecciones Sí, ¿no? Cifra, letra y agujero en el autismo, puntuaciones sobre Daniel Tammet. Ella dice: ¿qué decir de la relación del niño autista con las cifras, la letra y el agujero? El psicoanálisis permite examinar el funcionamiento singular del autista y cómo operan las invenciones de algunos niños con los números y las letras. El testimonio de Daniel Tammet permite aproximarse a esta cuestión: el niño autista cuantificado o el autista y la cifra. Las estadísticas del siglo XXI, vivimos, dice, en la era del hombre de la cantidad, en contrapunto al título de la novela de Musil, El hombre sin cualidades, es el hombre con cantidades. Predomina así el discurso de la cuantificación y el régimen de la homogeneidad. Somos todos iguales, ya no ante Dios, sino ante la cifra con la que se nos evalúa en todos los ámbitos. El niño autista no es agujero a esta evaluación generalizada, dice, ¿no? Perdón, no es ajeno, hablando de la cuestión del agujero. No es ajeno a esta evaluación generalizada y es más bien un objeto privilegiado de ella. Se dice entonces que un niño cada 100, cada 88, cada 56 es considerado y diagnosticado como autista por el Centro de la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos. 1 cada 4 es niña, por lo que hay más niños autistas, ¿eh? Este aumento creciente inquieta a la población y a las políticas sanitarias. Es más, dice ella, empuja el crecimiento del diagnóstico y a la pregunta acerca de si el propio hijo es autista. Más que interesante, ¿no?
Y estaba leyendo lo que Daniel Tammet realiza y lo que había dicho recién Silvia, ¿no? Que ostenta el récord europeo en cuanto a la memorización y recitado del pi con 22.514 dígitos en algo más de 5 horas, ¿sí? Este desafío, organizado con fines benéficos, se celebró con ayuda de la National Society for Epilepsy durante el día de Pi, el 14 de marzo de 2004, en el Museo de Historia de la Ciencia de Oxford, en el Reino Unido. Justamente la National Society for Epilepsy fue elegida como beneficiaria de este evento debido a la experiencia de Tammet con la epilepsia cuando era niño. El profesor Alan Snyder de la Universidad Nacional de Australia comentó sobre Tammet: los autistas por lo general no son capaces de describir cómo hacen lo que hacen, simplemente llegan a ello. Pero Daniel puede. Él describe lo que ve en su cabeza. Es por eso que resulta un caso tan fascinante. Él podría ser la nueva piedra Rosetta, ¿sí? Tammet habla 11 idiomas: inglés, francés, finlandés, alemán, español, lituano, rumano, estonio, islandés, el que aprendieron en una semana, galés y esperanto, y particularmente le gusta el estonio porque es rico en vocales. Dice Tammet también ha creado una nueva lengua llamada Manti, elaborada a partir de préstamos de finlandés y el estonio. Está capacitado además para aprender nuevas lenguas de una manera sorprendentemente rápida. Para demostrarlo, con motivo del documental del Channel 5, fue retado a lo que acabo de contar y lo que dijo Silvia antes, ¿no? Aprender islandés en una semana y lo logró, ¿eh? Con respecto a Born on the Blue Day, en el año 2006, Tammet viajó a los Estados Unidos para promocionar sus memorias, Nacido en un día azul, dentro de la mente extraordinaria de un autista. Ese es el nombre, ¿no? Mientras permaneció en los Estados Unidos, apareció algunas veces en radio y televisión, incluyendo el citado programa de 60 minutos o el show nocturno de David Letterman. En febrero del 2007, Born on a Blue Day fue serializado en la cadena de radio BBC y premiado como el libro de la semana en el Reino Unido. Algunas de las características de Daniel Tammet: un chico con diagnóstico de autismo y dentro de este diagnóstico con el síndrome de John Asperger, que justamente hoy lo explicó, bueno, con más altura académica que quien está hablando, ¿eh? Bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vamos a despedir con música, ¿no? Gracias Dolores, gracias George por acompañarnos. Gracias, ya se fue, pero igualmente queremos agradecerle a Silvia Tenlas por estar con nosotros. No se pierdan su libro que fue editado este año, La Clínica del Autismo y la Psicosis en la Infancia, para aquellos que están interesados en la temática. Y nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana para seguir disfrutando, por supuesto, de Sintonía Psi, sintonía con la psicología, aquí en Radio UBA, tu radio, que es la radio de la Universidad de Buenos Aires. Que estén muy bien. Mi nombre es Lisandro Cejas. Chao, hasta luego. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.